Hay amores que terminan y hay amores que dejan de existir, pero nunca dejan de existir. El amor entre Albano y Romina es uno de ellos, porque cada vez que vuelven a estar juntos, aunque sea solo para cantar, algo sucede que va más allá de la música. Algo se mueve en el estómago, en la memoria, en el corazón de quienes los observan. Y la pregunta surge de inmediato, sin que nadie se la pregunte. ¿Es solo un regreso artístico? ¿O estamos presenciando algo mucho más profundo y quizás incluso más peligroso? Solo se necesita una escena pública, un escenario bien iluminado, una canción que todos conocen, dos voces que se entrelazan como si el tiempo nunca hubiera pasado. El público aplaude, algunos lloran, otros sonríen, pero en ese momento no solo escuchan una melodía. Están reviviendo una historia que inspiró a toda una generación de mujeres, una que encarnó la idea del amor grande, total e indestructible. Y es precisamente por eso que cada regreso de Albano y Romina nunca es inofensivo. Porque esta no es una pareja cualquiera, es un símbolo, es una familia observada, idealizada, seguida durante décadas, matrimonio, hijos, éxitos, aplausos. Y luego el dolor, la distancia, la fractura. Todo a la vista de todos. Cuando los volvemos a ver juntos hoy, no solo vemos a dos exparejas trabajando juntas, vemos el pasado que regresa para atormentarnos. Y cuando el pasado regresa, siempre lo hace con una pregunta implícita. ¿Y si las cosas hubieran sido diferentes? Aquí reside el primer punto crucial de esta historia. Porque mientras el público sueña con un regreso romántico, la realidad es mucho más compleja. Han pasado los años. Las vidas han cambiado. Albano ya no es el hombre que era entonces, y Romina ya no es la mujer que era entonces. Mientras tanto, se han tomado otras decisiones, otras relaciones, otros hijos. Hay un presente que no se puede ignorar. Sin embargo, cada vez que aparecen juntos, ese presente parece desvanecerse por unos minutos, como si todo se detuviera, como si el tiempo se hubiera deformado. Y aquí es donde surge la sensación de peligro. No es un escándalo ni una traición, sino algo más sutil. La ilusión, la idea de que lo sucedido puede volver a ser exactamente igual. Que una canción, una mirada, una mano extendida, bastan para borrar años de vida vividos en soledad. Es una ilusión poderosa, sobre todo para quienes la ven desde casa y reconocen en esa historia una parte de la suya. Romina habla a menudo de lazos que nunca mueren, de almas que permanecen conectadas. Albano responde con cariño, respeto, pero también con una cautela que no pasa desapercibida. Con esto, ya se percibe que no cuentan la misma historia, aunque usen las mismas palabras. Y esto crea tensión, porque cuando dos verdades coexisten, el público intuye que algo está a punto de suceder, aunque no sepa qué. Mientras tanto, entre bastidores, hay una realidad que no se desvanece cuando se apagan las luces. Hay una familia construida con el tiempo, una pareja, hijos menores que no forman parte de la historia nostálgica, pero sí de la vida real. Y cada regreso emocional al pasado los involucra inevitablemente, incluso cuando nadie los menciona, incluso cuando el silencio parece más elegante que las palabras. Esta es la verdadera pregunta que abre esta historia. ¿Hasta qué punto es correcto reavivar un amor delante de todos, cuando ese fuego corre el riesgo de calentar a algunos y quemar a otros? ¿Es posible honrar el pasado sin situarlo en el centro del presente? ¿O ciertos retornos, por emocionantes que sean, tienen un precio que alguien debe pagar? Porque lo que vemos no es solo un dueto, es un equilibrio delicado. Es una delgada línea entre lo que emociona y lo que desestabiliza. Y es precisamente esa línea la que Albano y Romina recorren cada vez que actúan juntos frente al público. Una línea que fascina, conmueve, pero que no perdona los tropiezos. Y esto es solo el comienzo, porque detrás de esos aplausos, detrás de esa sonrisa en el escenario, hay tensiones,
decisiones y silencios que revelan mucho más de lo que se ve a simple vista. Y ahí es donde comienza la historia. Cuando una historia resurge del pasado, nunca regresa sola. Regresa con todo lo que quedó inconcluso. Y es precisamente aquí donde la historia de Albano y Romina deja de ser solo emoción y comienza a volverse compleja. Porque mientras el público aplaude, se mueven delicados equilibrios tras bambalinas, hechos de decisiones cotidianas, personas reales, vidas que no pueden posponerse por una canción. Cada aparición pública juntos se convierte instantáneamente en un acontecimiento. Las imágenes circulan en redes sociales, las entrevistas se analizan palabra por palabra. Una sonrisa extra, una frase emotiva, una pausa más larga de lo habitual. Todo se interpreta como una señal. Y esto crea una enorme presión. Porque ya no son solo Albano y Romina quienes cuentan su historia. Es el público quien la reescribe continuamente, a menudo sin comprender del todo lo que sucede entre bastidores. La tensión crece especialmente en la yuxtaposición entre pasado y presente. Por un lado, Romina habla abiertamente de un vínculo inquebrantable. Utiliza palabras profundas, espirituales y significativas. Habla del alma, la conexión y el amor que trasciende el tiempo. Por otro lado, Albano no niega el afecto, pero opta por un lenguaje más mesurado. Habla de respeto, de historia compartida, de memoria. Es una distinción sutil, pero crucial, porque representa dos visiones diferentes de la misma relación. Y es precisamente esta diferencia la que crea el primer conflicto emocional real. Tácito, no dicho, pero perceptible. El público lo siente, porque cuando dos personas relatan el mismo pasado de forma distinta, significa que viven el presente de forma distinta. Y esto hace que cada reencuentro esté cargado de una tensión que trasciende la música. Mientras tanto, más allá de la narrativa romántica, hay una realidad que no se puede ignorar. Albano ha formado una nueva familia con Loredana Lexiso, una relación de larga duración, 2 hijos, una rutina diaria silenciosa pero presente. Y cada vez que el pasado se reafirma, ese presente se ve inevitablemente sometido a presión. No hacen falta declaraciones públicas para comprenderlo. Basta con observar el silencio, la discreción, la distancia elegida. El público, especialmente el femenino, se identifica profundamente con esta dinámica, porque habla de algo universal. ¿Qué sucede cuando un gran amor del pasado regresa, mientras ya has construido una nueva vida? ¿Es correcto escuchar a tu corazón o proteger lo que has creado con el tiempo? Esta pregunta no se refiere solo a Albano. Se refiere a cualquiera que haya vivido lo suficiente como para saber que las decisiones nunca son blancas o negras. Las tensiones también aumentan en la familia extendida. Hay hijos adultos que han experimentado la separación, el dolor y el silencio. Y hay hijos más pequeños, criados en una situación diferente, que no forman parte de la narrativa nostálgica, pero sí del presente. Todo regreso mediático al pasado los involucra inevitablemente, aunque nunca se mencionen. Porque las familias no solo se componen de lo que decimos, sino también de lo que evitamos decir. En este punto, la narrativa pública empieza a fragilizarse. Cuanto más crece la emoción, mayor es el riesgo de malentendidos. El público quiere un final claro, quiere saber si volverán o no. Pero la vida real no funciona así. No ofrece respuestas claras. Ofrece compromisos, silencios, decisiones difíciles. Y esta brecha entre lo que el público desea y lo que la realidad permite se convierte en el verdadero meollo de la controversia. Albano se encuentra así en una situación compleja. Por un lado, el hombre que compartió una parte fundamental de su vida con Romina. Por el otro, su padre y su pareja, quienes deben proteger el presente. Cada palabra pronunciada en público puede interpretarse como una declaración de postura. Cada palabra no dicha, como una confirmación implícita. Es una trampa emocional de la que es difícil escapar sin herir a alguien.
Romina, por su parte, parece vivir su regreso como una oportunidad para dar voz a lo que nunca se ha explorado del todo. No habla de retornos prácticos, sino de vínculos profundos, y esta misma ambigüedad alimenta aún más el debate, porque quienes escuchan oyen lo que quieren oír, quienes esperan, esperan aún más, quienes temen, temen aún más. Es en este punto que la historia deja de ser romántica y se vuelve incómoda, porque confronta a todos con una dura verdad. A veces el amor no basta. A veces el sentimiento existe, pero no se puede vivir sin herir. Y a veces la decisión más difícil es precisamente no elegir lo que el corazón recordaría. La controversia no estalla con un escándalo. Estalla lentamente en lo no dicho, en las miradas contenidas, en las frases incompletas. Es una tensión que crece silenciosa pero constantemente y prepara el terreno para lo que viene después. Porque cuando una historia llega a este punto, algo tiene que cambiar. Y el cambio, cuando llega, nunca es indoloro. Siempre hay un momento, en toda gran historia, en el que ya no puedes permanecer suspendido. Un momento en el que el equilibrio inestable entre lo que sientes y lo que debes hacer se vuelve insostenible. Para Albano y Romina, ese momento llega cuando la emoción del público alcanza su punto álgido. Los conciertos juntos continúan, los aplausos se prolongan, las miradas se intensifican. Pero detrás de esa magia, también crece un peso invisible, porque cuando millones de personas proyectan en ti sus sueños incumplidos, cada gesto deja de ser leve. Es algo mucho más sutil y doloroso. La conciencia. La conciencia de que lo que emociona al público puede desestabilizar la vida real. Que cada paso adelante en el escenario puede convertirse en un retroceso en la vida cotidiana. Y que, llegado cierto punto, hay que detenerse y afrontar las consecuencias. Albano parece cada vez más comedido. Sus comentarios públicos están cambiando de tono. No niega el pasado ni a Romina, pero empieza a hablar con más fuerza sobre la responsabilidad, la familia y las decisiones tomadas a lo largo del tiempo. Es como si estuviera trazando una línea que no borra el amor, sino que limita su expresión. Porque no todo lo que sentimos se puede vivir abiertamente sin herir a alguien. Romina, por otro lado, vive este momento como una profunda confrontación con lo sucedido. Sus palabras siguen siendo intensas, cargadas de espiritualidad, con significados que trascienden lo práctico. Pero algo cambia también para ella. Su tono se vuelve más reflexivo, menos centrado en un posible retorno concreto. Es como si ambas comprendieran que el punto álgido de la emoción también coincide con el punto de mayor riesgo. El dolor no se grita, pero está presente. Es el dolor de quien debe renunciar a algo que aún siente vivo. Es el dolor de quien entiende que volver atrás no significa reparar, sino complicar las cosas. Es el dolor silencioso de una decisión que no tiene a nadie a quien culpar, solo a las consecuencias. Y es aquí donde la distancia, la verdadera, comienza a sentirse. Tras el punto álgido emocional, las consecuencias llegan inevitablemente, no inmediatas ni espectaculares, pero sí profundas. Sus apariciones juntos se vuelven más escasas, más contextualizadas, más controladas. No hay una ruptura anunciada, pero sí una clara transformación. La narrativa pública cambia. El sueño colectivo pierde intensidad, y en su lugar surge algo más realista, más maduro. Albano regresa con determinación al centro de su vida presente, su familia, sus hijos, su rutina diaria, no como una huida del pasado, sino como una decisión consciente. Romina continúa su viaje personal, manteniendo vivo el vínculo como un recuerdo, como un afecto profundo, pero no como un proyecto de vida compartido. Es una transformación silenciosa, pero que requiere una enorme fuerza. Incluso el público, poco a poco, está cambiando su perspectiva. Las expectativas se reducen, las preguntas se vuelven menos invasivas.
La gente empieza a comprender que no todas las historias necesitan ser revividas para ser verdaderas, que algunas existen precisamente porque tuvieron el coraje de detenerse en el momento justo. Y esta conciencia, para muchos, es más poderosa que cualquier final feliz. En este pasaje, la figura de Loredana cobra un significado aún más fuerte. Sin declaraciones, sin conflicto, representa la continuidad, la estabilidad, el presente que perdura mientras el pasado exige atención. Es el símbolo de todas aquellas personas que no forman parte de las grandes narrativas románticas, pero que mantienen unida la realidad. Y esto, en última instancia, es lo que permite que la historia no explote, sino que se transforme. Así llegamos al punto final de esta historia. No es un final cerrado, sino una reflexión abierta. Albano y Romina siguen siendo dos personas unidas por una historia única e irrepetible. Un amor que definió una época, que dejó una profunda huella. Pero también siguen siendo dos personas que, en cierto momento, decidieron no dejar que el pasado devorara el presente. Esta historia nos enseña que no todas las emociones exigen ser vividas plenamente. Algunas exigen respeto, que el amor no es solo pasión, sino también responsabilidad, y que madurar significa aceptar que ciertas decisiones, incluso cuando duelen, protegen más de lo que destruyen. Y ahora, tras haber vivido esta historia de principio a fin, la pregunta ya no es sobre Albano y Romina, es sobre ti, es sobre tu vida, tus decisiones, tus amores. Si un gran sentimiento del pasado regresara hoy, con toda su fuerza emocional, pero con el riesgo de cuestionar todo lo que has construido, ¿qué harías? Siempre llega un momento en que la emoción ya no puede crecer sin pedir algo a cambio. Para Albano y Romina, ese momento coincide con el pico de atención del público. Sus conciertos juntos se convierten en eventos llenos de anticipación. Cada aparición acompañada de un silencio sepulcral, como si todos esperaran una confirmación que nunca llega. Es aquí donde la historia alcanza su punto álgido emocional, no con un gesto dramático, sino con una tensión que se siente en el ambiente. En el escenario, todo parece posible. Las canciones hablan de amor eterno, de retornos, de promesas que perduran en el tiempo. Pero fuera del escenario, la realidad cobra su precio. Albano parece cada vez más consciente del peso de lo que está sucediendo. Sus palabras se vuelven más mesuradas, más cautelosas. No porque la emoción se haya desvanecido, sino porque se ha vuelto demasiado intensa como para manejarla sin consecuencias. Romina vive esta transición de forma diferente. Para ella, ese vínculo representa parte de su identidad, algo que no se reduce a una simple colaboración artística. Sus palabras siguen siendo intensas, profundas y cargadas de espiritualidad. Y es precisamente esta diferencia de enfoque lo que hace que el momento sea tan delicado. Porque cuando dos personas aún sienten algo fuerte, pero no lo viven de la misma manera, el riesgo de sufrir aumenta. Es el momento en que ambos parecen comprender que ir más allá significaría romper un equilibrio ya frágil. Es el momento en que el público percibe que algo está cambiando, incluso sin que se diga abiertamente. Las miradas se vuelven más controladas, las palabras más cautelosas, las pausas más largas. Es el silencio que marca el punto de inflexión. Aquí, el tema de la pérdida emerge con fuerza. No una pérdida repentina, sino una pérdida consciente. La pérdida de la ilusión de que todo puede volver a ser como antes. La pérdida de un sueño colectivo que, por hermoso que sea, no puede hacerse realidad sin un coste enorme. Y es precisamente esta conciencia la que marca el verdadero clímax de la historia. Comprender que el amor, a veces, significa detenerse. Tras el momento más intenso, siempre llegan las consecuencias. No son fuertes ni inmediatas, sino profundas. En el caso de Albano y Romina, las consecuencias se manifiestan silenciosa pero claramente. Sus apariciones juntos se vuelven más escasas, más circunscritas,
más claramente vinculadas a la dimensión artística. Es como si ambos hubieran decidido redefinir sus límites sin necesidad de declararlo. Albano llama poderosamente la atención sobre su vida presente, su familia, sus hijos, su rutina diaria, no como una huida del pasado, sino como una decisión madura. Sus palabras públicas hablan cada vez más de responsabilidad, respeto y equilibrio. Es la señal de una transformación interior, un hombre que acepta que no todo lo que ha amado puede volver a experimentarse. Romina, por su parte, emprende un viaje de reexaminación aún más profundo. El vínculo persiste, pero cambia de forma. Se convierte en recuerdo, afecto, historia compartida. Deja de ser un proyecto, deja de ser una posibilidad concreta. Es una transformación difícil, porque requiere renunciar no al amor, sino a la idea de vivirlo como antes. Y este es uno de los momentos más maduros y dolorosos de toda la historia. Incluso el entorno que los rodea se adapta. El público reduce poco a poco sus expectativas. La conversación pasa de un retorno definitivo a una de respeto mutuo. La narrativa cambia. Ya no es un cuento de hadas romántico, sino una historia de vida. Y es en este cambio donde la historia cobra profundidad. En este contexto, Loredana Lecchiso representa la estabilidad que perdura. Sin exponerse, sin alimentar el debate, mantiene una presencia fundamental. Es el símbolo del presente que el pasado no puede borrar. Y esta misma presencia ayuda a evitar una ruptura irreparable. La transformación no destruye, sino que restaura el equilibrio. Al final de este viaje, lo que queda no es una respuesta sencilla, sino una profunda reflexión. La historia de Albano y Romina no es la historia de un regreso fallido, sino de una decisión consciente. La decisión de no transformar un sentimiento genuino en una fuente de dolor. La decisión de respetar el pasado sin permitir que devore el presente. Esta historia nos recuerda que no todas las historias tienen por qué seguir siendo ciertas. Algunas existen precisamente porque supieron detenerse, que el amor no es solo una emoción, sino también una responsabilidad con uno mismo y con los demás, y que madurar significa aceptar que ciertas puertas, aunque permanezcan entreabiertas en el corazón, no necesitan reabrirse en la vida real. Albano y Romina siguen unidos por algo que nadie podrá borrar jamás, pero también siguen siendo dos personas que han elegido la madurez por encima de la ilusión. Y esta es quizás la lección más poderosa para quienes escuchan. No todo lo que te emociona debe perseguirse a toda costa. Ahora la historia pasa a ti. ¿Alguna vez has experimentado un amor que nunca se desvaneció del todo, pero que ya no podía vivirse sin consecuencias? ¿Qué elegiste o qué elegirías hoy? Escríbelo en los comentarios, comparte tu punto de vista y tu aportación hace vivo este espacio. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campanita, porque las historias que realmente importan son las que nos ayudan a comprendernos mejor.